Saludo a todos los presentes. Le damos la bienvenida a la telecapacitación, cuyo nombre es litiasis renal, dirigida por nuestro ponente, el doctor Miguel Marquina Sánchez, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, del Ministerio de Salud. Asimismo, antes de dar inicio, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Marquín. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días con todos. No sé si todavía se escucha el eco. Se escucha un poco, Estoy. doctor, pero es mínimo. Ok, perfecto. Entonces puedo continuar. Bien. El tema de hoy que se me ha encargado presentar es de acuerdo a lo programado sobre la litiasis renal, también denominado en este caso nefrolitiasis. Esta viene a ser una enfermedad, prácticamente en términos sencillos, debido a la formación de cálculos en el riñón. Esta enfermedad se da normalmente en una edad promedio de 20 a 49 años. Normalmente, si hacemos una relación de género, el hombre es el que tiene hasta 3 veces más posibilidades de tener esta enfermedad que las mujeres. Por eso la relación ahí se ve claramente de 3 a 1. En el tema de la raza, normalmente es más frecuente en los caucásicos. Y la prevalencia a nivel, bueno, aquí esta data es de dos países que se han hecho estudios con una gran población donde han encontrado en hasta un 11% en adultos, tanto en estudios en Estados Unidos como en China. Se ha visto una gran asociación de hasta un 30% del aumento de riesgo de litiasis renal en pacientes con síndrome metabólico. Y por último, también hay que mencionar de que existe hasta un 50% de casos de recidivas después de 5 años de haber tenido un episodio previo de litiasis renal. La causa de por qué una persona puede producir cálculos en los riñones es multifactorial en general y esto abarca causas genéticas, causas ambientales, como por ejemplo exposición a ciertas sustancias, personas que trabajan con pinturas, por ejemplo, o que trabajan en minerías, en fábricas que están expuestos a sustancias tóxicas como el cadmio, uranio, plomo. De igual manera, personas que trabajan en situaciones donde ocurre extremo calor, quizás por ahí agricultores, donde la deshidratación pues influye mucho en el tema de la formación de los cálculos renales. Por otro lado, factores dietéticos también están involucrados y en ellos, eh, bueno, tenemos aquellos alimentos que son altos en oxalatos, los pacientes que también consumen demasiada sal en su alimentación, es un factor de riesgo para pro- tener cálculos a futuro. De igual manera, aquellas personas que consumen demasiadas proteínas y principalmente aquellos derivados de carnes rojas, pues también están con alto riesgo de tener litiasis renal. Por otro lado, también se encuentran factores estructurales propios de alguna anomalía anatómica o patologías que conllevan a obstrucción de vías urinarias y que reducen el flujo urinario normal para la evacuación de la orina hacia el exterior, y eso conlleva también a riesgos de litiasis renal. Existen algunos mecanismos para la que se formen los cálculos en los riñones y bueno, aquí lo que se trata de ver en esta imagen es cómo es que se forman a partir de la nucleación de aquellos solutos que comienzan por su alta concentración en la orina a tener menor solubilidad. Entonces estos se acumulan, básicamente en términos sencillos, y forman un núcleo de dicha sustancia que pueden ser ya sea de oxalatos de calcio, fosfatos de calcio, ácido úrico. Y bueno, estos
posteriormente a haberse formado este núcleo, comienzan a crecer precisamente por la misma adhesión de estos mismos solutos concentrados y finalmente los solutos, solutos ya así o cristales más grandes se comienzan a agregar uno al otro y ya forman estos cálculos que ya son clínicamente evidentes. Existen factores que pueden ser inhibidores los cuales van a prevenir que se formen los cálculos y también existen factores promotores. De manera que si en la balanza dentro de la orina existen más factores promotores, eh, puede esto entonces llevar como resultado a la formación del cálculo renal. Las vías por las cuales se forman los cálculos renales son tres. Existe el sobrecrecimiento de las placas intersticiales de apatita, que es básicamente una especie de cemento que se forma a nivel del intersticio medular, ya a la salida de la papila renal, y es donde allí atrae a estos solutos donde se van a concentrar y van a formar el cálculo posteriormente. De igual manera, los depósitos en forma de cristales en los túbulos, que también forma como un cimiento, una especie de placa que permite adherir los solutos y la formación de cálculos a posterior. Eso ya a nivel del final de los túbulos renales. Y la última vía también es la cristalización en libre, es decir, que aquellos solutos dentro de la misma orina ya se van formando los cálculos sin la necesidad de tener estos cimientos, ¿no? O estos cementos que se forman previamente. Vamos a ver en esta imagen, por ejemplo, aquí este es dos tipos de mecanismos por los cuales se forman estos cementos. Uno que es a nivel de la papila renal, en la cual se va formando estas placas de Randall, así denominadas el conjunto de fosfato de calcio del cual están hechos, los cuales cuando llegan a exponerse a nivel de la pelvis renal, después de haber pasado todo el intersticio medular del riñón, entonces permite aquí, cuando pasan los solutos, adherirse y continuamente ir formando estos cálculos que van a ya verse a nivel de la orina, ¿no? Ya en la eliminación, a nivel de la perirenal, y esto puede ir ya luego hacia los uréteres y salir, ¿no? Dependiendo del tamaño. Por otro lado, el otro mecanismo que había mencionado es de que este cemento no se forma aquí en esta zona de la papila renal, sino a nivel de la salida de los túbulos colectores. También se puede acumular estas placas de eh, fosfato de calcio del cual están hechos y eso forma un nido, una especie de cemento que también permite luego la acumulación de aquellos solutos, ya sea de oxalato de calcio, fosfato de calcio para la formación del cálculo. Entonces, la formación del cálculo en sí necesita de una zona de sobresaturación en la cual permite la nucleación espontánea y un crecimiento y agrupación continuos. Y esta zona de sobresaturación se refiere a que el soluto va a estar excesivamente concentrado en la orina y va a tener menor solubilidad. Existen también dos teorías por las cuales se puede dar la formación entonces de los cálculos, la teoría físico-química y anatómica. Físico-química se refiere básicamente a este tema de la sobresaturación, en las cuales hay un aumento de solutos, se modifica también el pH urinario, que también tiene que ver mucho con la solubilidad de algunos de estos solutos para, por ejemplo, el ácido úrico se sobresatura más en un medio, un pH urinario ácido, mientras que el fosfato de calcio
o los cálculos de Struvita se sobresaturan más en un pH básico, o sea, más alcalino. De igual manera, la disminución de aquellos inhibidores de la cristalización, como por ejemplo el citrato o el pirofosfato, también son riesgos de que se formen más cálculos. Y la otra teoría anatómica es aquello que tiene que ver con la disminución del flujo urinario, ¿no? Y esto básicamente por trastornos anatómicos, por malformaciones o también algunos procesos infecciosos que pueden conllevar entonces a esta disminución del flujo urinario. Existen también otros factores asociados a la formación del cálculo, como fármacos. Se ha visto, por ejemplo, que el exceso de vitamina C, el exceso de uso de calcio como suplementos o de vitamina D pueden conllevar a la presentación de cálculos de oxalato de calcio. Por otro lado, medicamentos o fármacos como la cetazolamida, el topiramato, también son factores de riesgo para formar, en este caso, otro tipo de cálculos como son los fosfatos de calcio. Bien, el ácido úrico se ha visto asociado, o los cálculos, perdón, de ácido úrico se han visto asociados con enfermedades neoplásicas, con la quimioterapia y también con enfermedades actualmente crónicas como diabetes mellitus, el síndrome metabólico. Pacientes con obesidad también entonces pueden tener a largo plazo el riesgo de tener estos cálculos de ácido úrico. Y otros cálculos que también, este, bueno, van a estar asociados en este caso con otros fármacos, el alopurinol, antibióticos como el triantereno, sulfonamidas, lo que es el ciprofloxacino, etcétera. Hay enfermedades crónicas que también conllevan el desarrollo de cálculos, como por ejemplo, principalmente hay enfermedades del tipo de enfermedades inflamatorias, intestinales, como enfermedad de Crohn, otros trastornos digestivos, el síndrome de leche alcalino, otras enfermedades como sarcoidosis. Por otro lado, el abuso de laxantes también puede conllevar al riesgo de litiasis. Otros cuadros como la inmovilización prolongada o el sedentarismo prolongado, la gota, enfermedades mieloproliferativas, ¿no? Como había mencionado, algunas neoplasias, principalmente tipo sanguíneas, pueden conllevar entonces a la presencia de los cálculos de ácido úrico. Infecciones urinarias recurrentes, hay gérmenes que están asociados dentro de las infecciones urinarias a formar cálculos, que lo vamos a ver luego, y también la vejiga neurogénica que también conlleva pues a la disminución del flujo urinario y eso genera riesgo de litiasis renal por estasis urinarias. Nuevamente, ¿no? Un listado acá de alteraciones anatómicas, las cuales conllevan a la disminución del flujo urinario y eso genera el riesgo de cálculo renal, la obstrucción de la unión pielo-ureteral, que puede ser intrínseca o por mecanismos extrínsecos, hidronefrosis de la pelvis renal o de las cálices, divertículos caliciales, ureterocele, los reflujos vesicoureterales, ectasia tubular, riñón en la ruda y la estrechez ureteral. Si vamos a clasificar a los cálculos, podemos ver una clasificación según la composición de los mismos. Existen, en su gran mayoría, los cálculos abarcan de entre un 60-70% hechos de calcio, ¿no? Principalmente los de oxalato de calcio, que pueden ser en dos formas, y las del fosfato de calcio. Luego están entre ellos los cálculos de ácido úrico, que ocupan un 10 a 15%, y entre un 8 a 10% los cálculos de estruvita, que están asociados más a infecciones urinarias por ciertos gérmenes. Y finalmente, el menos frecuente es la de cistina, que es más que todo por un trastorno genético, pero ocupa un 1% de la prevalencia de cálculos de este tipo. Esta imagen luego lo vamos a ver un poco más adelante.
pero era para mostrarles básicamente la frecuencia de la presencia de cálculos según los tipos de composición a los cuales presentan. Este es otro cuadro en los cuales también se evidencia casi lo mismo y se concluye pues de que los cálculos de oxalato de calcio o de fosfato de calcio son los más frecuentes, ¿no? Cálculos de calcio entonces son los más frecuentes encontrados actualmente, ¿no? Existe otra clasificación de los cálculos, bueno, en este caso, según la opacidad que estos pueden tener a ciertas pruebas, en este caso imagenológicas. Los cálculos radiopacos, en los cuales uno los va a ver de un tono más blanquecino a una radiografía de tórax, como por ejemplo en la imagen, ¿no? Aquí prácticamente en donde se ubica el riñón, uno puede ver esta presencia de imágenes radio opacas, o sea, blanquecinas, y eso es evidencia de que es un cálculo, ¿no? Entonces, aquellos cálculos que pueden verse de esta manera en una placa radiográfica, son radiopacos. Entonces, ellos son los que están compuestos por calcio o de fosfato amónico magnesio. Pero hay algunos cálculos que en la radiografía uno no los va a ver, porque simplemente no se manifiestan con esta radiopacidad y entonces esos se llaman radiolúcidos. Esos cálculos, al menos por la radiografía simple de abdomen, no pueden ser vistos si son los de ácido úrico, cistina o santina. Estos ya requerirían otros tipos de pruebas imagenológicas, como son las ecografías o las tomografías, para poder visualizarse. Vamos a hacer un pequeño abordaje de los cálculos según la clasificación mencionada por la composición. Los cálculos hechos por calcio, básicamente, o compuestos por calcio, ocupan aproximadamente, como habíamos visto, desde un 60 hasta un 80% de los casos. Y aquí básicamente se debe a la sobresaturación, ¿no? Del calcio a nivel urinario o del oxalato también a nivel urinario. También pueden tener en algún porcentaje una causa idiopática, o sea, no sin causa aparente. Y bien, esta es la clasificación. Tenemos los cálculos de causa idiopática. En su mayoría son por una hipercalciuria idiopática, es decir, que no tiene una causa aparente, no se llega a encontrar una enfermedad secundaria que conlleve a este cuadro. Y también los cálculos calcio secundarios, ¿no? Que es por algunas enfermedades como el hiperparatitismo primario, acidosis tubular, sarcoidosis, estados hipercalcémicos, por ejemplo, aquellos estados secundarios a neoplasias, estados hiperoxalúricos que pueden tener un origen dietético y aquí hay que tener en relevancia pues que la dieta influye mucho en las causas secundarias de estos cálculos y algunos fármacos que pueden ser también, contribuir a la formación de cálculos de calcio o de fosfato de calcio, como acetazolamida, el exceso de vitamina D, el exceso de calcio en, como suplementos. Muy bien. Bueno, esta lo vamos a ver luego. Esto es básicamente algunos exámenes de orina que uno se suele pedir. Pero lo vamos a ver luego porque esto también es parte del abordaje diagnóstico. Otro tipo de calcio, perdón, de cálculo son los de ácido úrico. Estos cálculos de ácido úrico normalmente se presentan en un pH urinario bajo, o sea, un pH urinario ácido, y se debe a la sobresaturación del ácido úrico en estas condiciones. Entonces, la principal causa de la formación de estos cálculos, uno es el pH ácido en la orina y también la excesiva eliminación de ácido úrico en la orina, que puede ser por una ingesta abundante de proteínas o de pruinas, o también por un recambio celular acelerado que puede darse también en situaciones de algunas neoplasias. Está el pH urinario bajo, en donde también se debe a la ingesta alta de proteínas o a procesos de diarreas crónicas
que pueden verse en algunas enfermedades inflamatorias crónicas, intestinales crónicas. Por otro lado, los cálculos de Struvita, aquellos cálculos en los cuales está muy asociado a infecciones urinarias por ciertos gérmenes, principalmente aquí lo subrayo Proteus, ¿no? Y eso se ve favorecido, a diferencia de los cálculos de ácido úrico, los de Struvita normalmente están asociados a un pH alcalino, es decir, un pH más alto en la orina, es un pH mayor de 7. Y en los cálculos de cistina son los cálculos que están asociados a un cuadro genético por defectos en el transporte tubular que tiene que ver con la reabsorción de ciertos aminoácidos, ¿no? En este caso, la cistina no puede reabsorberse y se elimina por la orina, y esa excesiva sobresaturación en la orina de cistina conlleva la formación de estos tipos de cálculos. Bien, vamos a ver que el cuadro clínico por el cual los cálculos renales se pueden manifestar en una persona puede ir desde un cuadro asintomático hasta llegar a lo más grave, que es la obstrucción completa de la vía urinaria y la anuria. Hay pacientes que, bueno, por el tamaño del cálculo, principalmente aquellos cálculos considerados como microlitiasis menores de 5 milímetros, pues son eliminados espontáneamente y pasan desapercibidos en muchas ocasiones. Entonces esos pacientes no sienten nada. Entonces, pero quizás tienen factores que hayan condicionado a la formación de estos pequeños cálculos, pero no sean evidentes en ese momento. Otra clínica que sí se manifiesta en algunas personas es la hematuria, ¿ok? Entonces el sangrado en la orina, también es una manifestación, de ponernos en alerta de que esto puede tratarse de un cálculo. Las infecciones urinarias recurrentes, personas que continuamente están teniendo infecciones, terminan una, después de un mes, 2 meses, nuevamente otra infección, y así continuamente están con infecciones, hay que sospechar de que pueden tener cálculos urinarios, porque estos son factores de riesgo para infecciones urinarias. Y la manifestación también de un dolor lumbar sordo continuo, que se mantiene en el tiempo, también puede ser una manifestación inicial de la presencia de cálculos renales. Un cuadro más urgente que muchas veces requiere la presencia de la persona a acudir a la emergencia precisamente por un cólico renal, que son dolores bastante fuertes en oleadas, de una intensidad severa, que pues requiere un manejo inmediato. Y el cuadro más, quizás, o la complicación más grave, es de que el cálculo obstruya completamente las vías urinarias, y esto genere que la persona no orine. Y eso ya puede conllevar incluso a una falla renal, ¿no? Que ya se manifiesta con anuria en estos cuadros, ¿no? Manifestaciones clínicas, entonces, solamente para hacer referencia, que el cólico renal o cólico nefrítico, también denominado, es un dolor de localización lumbar, es decir, comienza en la parte lumbar posterior, fosa posterior en la zona lumbar, y desde esa parte baja de la espalda, a los costados de las vértebras lumbares, el dolor se irradia hacia la zona inguinal, como se ven estas flechas en la imagen, ¿no? Tiene todo este recorrido y se va hasta la zona inguinal, del mismo lado. Ojo, ¿ah? Luego, el dolor característico en este tipo es un dolor intenso, en oleada, que tiene estos picos de intensidad severo, y eso se debe a la contracción intensa del uréter, que está tratando de expulsar el cálculo que se ha quedado ahí, atascado. Bien, vamos a ver. Bueno, el dolor básicamente se debe a la activación de quimiorreceptores y el estiramiento de las terminaciones nerviosas libres en la submucosa. Eso es ya fisiológicamente, fisiopatológicamente, cómo se va a dar el dolor en ese nivel.
Algunas maniobras que uno evalúa para ver la sensibilidad renal son la maniobra de Giordano o la puño percusión lumbar también denominada, en las cuales se hace pequeñas percusiones con la cara bueno, con la cara cubital de la mano o también con el puño en esa zona, justamente por debajo de la última costilla, a nivel que, con el ángulo que forma con la vértebra, en ese nivel. De igual manera, evaluar el punto costo vertebral, así como se ve en la imagen, con el dedo pulgar, se presiona en esta zona justamente donde termina la última costilla con el ángulo de la vértebra. Y el punto costo medular, el ángulo que forma también en la última costilla, pero no pegado a la vértebra, sino pegado a los músculos paravertebrales. Ujú, aquí, justamente se presiona con el pulgar. Entonces, estos son puntos sensibles que cuando se manifiesta dolor, esto puede ser indicativo de que hay un cálculo en esa región. Hay que tener en cuenta de que también esto es un diagnóstico diferencial para tener en consideración con otros cuadros como las infecciones o pilonefritis aguda y un absceso renal que también puede dar sensibilidad renal. La evaluación de los puntos renoureterales también nos habla de una sensibilidad renal y nos puede indicar de que por allí hay algún cálculo atascado a nivel de la región pelviureteral en esa unión, en la evaluación del punto renoureteral superior, en el punto renoureteral medio, cuando ya está en la parte media del uréter, y bueno, la zona ureteral inferior, justo en el punto donde el uréter se une a la vejiga, pero esa es una evaluación un poco más invasiva, ¿no? Por decirlo de otra manera. Bien, ahora vamos a ver un poco el abordaje de los cálculos. En esta diapositiva lo que les presento es básicamente dos situaciones clínicas. Hay personas de que tienen un episodio de un cálculo y que luego pues nunca más han vuelto a presentarlo. Normalmente estas personas han modificado básicamente su dieta, sus regímenes de estilos de vida, su mejor ingesta de agua y eso ha conllevado pues a que nunca más vuelva a presentar un cálculo. Entonces son pacientes que tampoco tienen comorbilidades que pueden estar asociadas a un riesgo elevado a un riesgo de formación de cálculos y por ende pues estos pacientes normalmente si es que se les ha podido evaluar el cálculo de orina o se les toma un examen de orina, el trabajo queda ahí, ¿no? En ellos, en la búsqueda de la causa, bueno, pero muchas veces estos cálculos, como les menciono, han pasado desapercibidos por ellos, han tenido un solo episodio, los han eliminado y nunca más han vuelto a tenerlos. Pero aquellas personas, que es el segundo escenario, aquellos que nuevamente vuelven a tener los cálculos, sí es obligatorio la evaluación completa de esto y se realiza el estudio metabólico de cálculo. Y esto implica, nuevamente, indagar sobre sus comorbilidades, factores de riesgo, quizás alguna exposición laboral, reinvestigar la dieta que está llevando, los estilos de vida, solicitar los estudios de orina, tanto en un examen simple, en la urocultivos, en la recolección de orina de 24 horas para buscar ciertos solutos que podrían estar involucrados en la formación del cálculo, como factores promotores o factores inhibidores, ¿no? Entre de ellos, ¿no? El exceso, por ejemplo, de calcio en orina, de oxalato en orina, de ácido úrico en orina, o por el contrario, una baja de citrato en la orina también, ¿no? Entonces, eso se hace el estudio, entonces, en estos pacientes que tienen cálculos recurrentes, se debe realizar el estudio metabólico obligatorio, ¿no? Que implica examen de orina y también un panel sanguíneo
en las cuales uno trata de buscar si es que se evidencia un síndrome metabólico y también algunas solutos o electrolitos sanguíneos. Vamos a buscar aquí el potasio, cloro, calcio, fosfato, magnesio y dentro de ello también algunos factores hormonales que pueden generar una retención de calcio, como por ejemplo el hiperparatiroidismo primario, etcétera, ¿no? O el exceso de vitamina D, ¿no? Que también puede conllevar pues a que se formen estos tipos de cálculos, principalmente, bueno, aquellos asociados a los de calcio. Muy bien, entonces la nefrolitiasis está asociada en un 90% hasta una anomalía metabólica, ¿no? Entonces es obligatorio en los cálculos recurrentes sí hacer toda la evaluación metabólica. Y en este otro cuadro, justamente les había mostrado anteriormente para ver la clasificación según la composición, pues aquí lo que vamos a ver es, primero, lo ideal es de que el cálculo pueda obtenerse, ya sea por una eliminación espontánea o de repente por una extracción quirúrgica, ya con el apoyo de los colegas urólogos. Y bueno, estos cálculos deberían idealmente llevarse a un estudio, porque de ese estudio uno puede encontrar la composición del cálculo, ¿no? Y según la composición de cálculo, si son de oxalato de calcio, de fosfato de calcio, de estrubita, de ácido úrico o de cistina, pues uno se echa a buscar aquellos factores de riesgo, ya sean urinarios o comorbilidades que pueden estar asociadas a la formación en estos pacientes de dichos cálculos. Y pues bien, una vez encontrado la composición de cálculo, a la par uno tiene que estudiar, hacer el estudio metabólico que ya habíamos mencionado aquí, ¿no? Buscando si es que en la orina recolectada existe algún exceso de algún soluto, ya sea, por ejemplo, calcio. Entonces, si hay una hipercalciuria, hay que echarse a buscar las causas de por qué esta persona está teniendo una hipercalciuria. Y aquí en esto ya se van a ver manifestadas, bueno, en esta última columna del cuadro se ven algunas posibilidades diagnósticas, ¿no? Después también la hiperoxaluria, un exceso de oxalatos en la orina, entonces también tiene algunas causas que por allí pueden estar asociadas a la formación de estos cálculos. De igual manera, pues en el caso de los fosfatos de calcio se va a encontrar una hipercalciuria, una hiposhidraturia. En los cálculos de estrubita uno encuentra altos niveles en la orina de amonio y bicarbonato, ¿no? Y estos cálculos de estrubita están compuestos de fosfato de amonio y magnesio. Normalmente estos, como les había mencionado, los de Struvita, son cálculos que están asociados a infecciones urinarias, principalmente por un germen que es Proteus. Los cálculos de ácido úrico están, como había mencionado, cuando uno evalúa el examen de orina, el pH es un pH ácido, menos de 5,5, y normalmente hay una eliminación también de este ácido úrico en la orina mayor de lo esperado. Normalmente las comorbilidades que están asociadas con este tipo de litiasis por ácido úrico son aquellos con síndrome metabólico, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Y los cálculos de cistina, pues donde en el examen de orina uno va a encontrar una excesiva eliminación de cistina y pues normalmente esto está asociado a cuadros genéticos. Aquí en esta tabla es donde uno, cuando solicita el estudio de la orina de 24 horas para buscar cómo está el calcio, el magnesio, el ácido úrico, el oxalato, citrato, cistina, entonces uno evalúa según estos intervalos, ¿no? Si es que está por fuera de estos, hay una alteración y eso nos puede indicar cuál es el origen que podría tener el cálculo.
Esta es también otro cuadro en las cuales pues nos informa de cuáles son los valores anormales, ¿no? Entonces, cuando el calcio es mayor de 300 miligramos en un examen de orina de 24 horas en hombres o más de 250 en mujeres, estamos hablando de una hipercalciuria, ¿no? Y entonces esto nos va a orientar un poquito más a los cuadros de cálculos asociados a excesiva eliminación de calcio en orina, ¿no? Como que pueden ser de fosfato de calcio o los de oxalato de calcio. Considerándose que pues, que estos tipos de cálculos son los más frecuentes también. Por otro lado, ¿no? Cuando el ácido úrico es el que está muy elevado en la orina, por encima de estos niveles, pues nos hace sospechar más de que el cálculo sea de ese tipo, ¿no? De ácido úrico. Igual manera la cistina. Y el citrato es un factor protector. Cuando el citrato es normal o alto en la orina, pues protege, es un factor inhibidor de los cálculos renales. Pero cuando el citrato es bajo, es un factor, actúa ya como un factor promotor, ¿no? Entonces, el citrato es ideal que esté en rangos normales o por encima del mismo, ¿no? Cuando está bajo, el citrato generaría el riesgo de cálculos. Muy bien, muy aparte de los análisis de orina, cuando hay una sospecha clínica de litiasis renal, pero uno no lo evidencia, porque no lo ha eliminado el cálculo, pues se pasa también al estudio diagnóstico de los cálculos por imágenes, ¿no? Anteriormente se usaba muchísimo la radiografía de abdomen, por ser barato, accesible, rápido. Sin embargo, se limitaba solamente a aquellos cálculos que eran radiopacos, ¿no? Como habíamos visto, no te podía evidenciar todos los tipos de cálculos. Y también, bueno, su sensibilidad especificidad es menor a las que actualmente, a las pruebas que actualmente ya se solicitan, ¿no? Bueno, actualmente pues la ecografía sigue siendo altamente específica, es accesible, no requiere de radiación, ¿no? Y te puede evidenciar los cálculos fácilmente, ¿no? Quizá los cálculos más pequeños o aquellos que están a nivel de los uréteres es un poco más limitada la evaluación. Pero sí, la tomografía actualmente es la más sensible y la más específica para visualizar los cálculos renales. Así que sería la recomendación, ¿no? Para el diagnóstico definitivo, porque también nos permite visualizar en qué lugar se encuentra exactamente el mismo. Aquí algunas imágenes. Esto es antiguamente, bueno, lo que se usaba antes con mayor frecuencia la radiografía, ¿no? Y este tipo, aquí se ve un tipo de cálculo coraliforme, ¿no? Es decir, que abarca prácticamente toda la forma de la pelvis renal, de los cálices. Entonces, esto es frecuente verlos en los cálculos de Struvita, ¿no? Aquellos que están asociados a infecciones por ciertos gérmenes, ¿no? Y se ve claramente cómo la imagen es radiopaca, es blanquecina en la zona donde se ubica el riñón, ¿no? Entonces, esta es una manera de ver en la radiografía de abdomen simple la presencia de cálculos. También en la ecografía, esta es otra imagen aquí abajo, donde vemos una zona hiperecogénica, o sea, más blanquecina. Y lo característico cuando esto es un cálculo es de que genera una sombra posterior, como se ve aquí, ¿no? Justo en donde se ve la zona hiperecogénica debería haber una sombra. Y eso es sugestivo ya de una litiasis renal, ¿no? También en la ecografía uno puede ver signos de obstrucción, como por ejemplo aquí la dilatación pielocalicial, ¿no? Una hidronefrosis en este caso, probablemente porque hay una obstrucción por un cálculo a nivel más distal en la zona del uréter.
Luego, esta es la imagen de una tomografía, ¿no? Donde ya actualmente la Eurotin es lo más adecuado como para evaluar los cálculos. Y bueno, aquí bueno, se evidencia también una zona hiperdensa, ¿no? En el tema de los cálculos, ¿no? Una zona blanquecina dentro de los zonas colectoras de la orina, en este caso pelvis, cálices renales, ¿no? Allí se ve un gran cálculo impregnado, probablemente también por el tamaño, también puede ser un cálculo coraliforme, ¿no? Como lo que se evidencia acá, ¿no? Pero este es en un corte de la tomografía. Muy bien, ya yendo al último punto, el tratamiento de los cálculos renales, hay que tener en consideración de que el manejo es tanto un manejo de cambios de estilo de vida y de la dieta, también como una ingesta adecuada de agua. Quizás esto es el pilar en el manejo de todo tipo de cálculo. ¿Ya? Por otro lado, un segundo manejo es en base a aquellos factores de riesgo que están involucrados en la formación de estos cálculos. Existen medicamentos que, por ejemplo, pueden administrarse en pacientes que estén eliminando demasiado calcio por la orina, que estén eliminando demasiado ácido úrico o que sean productores excesivos de ácido úrico por ciertas comorbilidades. Entonces, existe un manejo ahí farmacológico que también puede considerarse en ciertas situaciones. Y otro punto que también hay que tener en cuenta es que se tiene que manejar las comorbilidades o las enfermedades de fondo que podrían estar, perdón, enfermedades subyacentes que podrían pues estar involucradas en estos riesgos de formación de cálculos. ¿No? Por ahí también el síndrome metabólico, la obesidad, diabetes, gota, personas que de repente son consumidores de ciertos fármacos que están involucrados en la formación de cálculos, etcétera. Muy bien. Eso, ¿no? Entonces, aquí en esta primera imagen es básicamente medidas dietéticas, estilos de vida, ¿no? Bueno, aquí en la ingesta de líquidos se sugiere mantener siempre un volumen urinario mayor o igual a 2,5 litros al día, ¿no? Entonces, para ello, aproximadamente la ingesta es esa, ¿no? De 2,5 litros diarios de líquido. Evitar las bebidas azucaradas, ¿no? Todo líquido, o todas bebidas azucaradas, principalmente pues lo que son gaseosas, jugos muy azucarados, pues son factores de riesgo para formar cálculos. Lo ideal es ingerir, ¿no? Zumos cítricos sin añadir, en este caso, azúcares. Con respecto al calcio, hay que evitar la suplementación exagerada, ¿no? Hay personas que, bueno, tienen la ideología muchas veces de que hay que consumir mucho calcio, que eso les va a fortalecer el hueso, pero es importante de que los niveles de calcio en el cuerpo se mantengan dentro de lo normal. Ujú, evitar el sobreexceso, ¿no? Lo mismo ocurre con la vitamina C. Entonces, ¿no? El exceso de vitamina C generaría la formación de oxalatos de calcio y eso generaría pues la formación de estos cálculos, ¿no? Por eso hay que limitarnos al consumo para mantener dentro de los rangos normales nuestros eh, estos suplementos, ¿no? Evitar la alimentación excesiva de alimentos con gran cantidad de oxalatos, ¿no? Por ejemplo, un excesivo consumo de nueces, de chocolates, espinacas, té, remolachas, patatas, que tienen alto contenido de oxalato, pues hay que limitarlo, ¿no? El exceso también de proteínas conlleva, ¿no? Principalmente las de origen animal, a la formación de cálculos. El exceso de carbohidratos también. La sal, ¿no? La sal que se ha visto, pues, que cuando la sal es eliminada por la orina, más de lo normal, pues, eso genera de que también
haya una menor reabsorción de calcio y el calcio se elimina y eso es un factor de riesgo para formar calcio en la orina. Perdón, los cálculos de calcio en la orina. Entonces una dieta normosódica, ¿no? Es lo adecuado. Después, tenemos también el exceso de vitamina D que puede conllevar también a un exceso de hipercalciuria y pues el tema de estas patologías asociadas también a cálculos por calcio, ¿no? Una vez que se haya hecho también el estudio metabólico del calcio, uno puede encontrar de qué puede estar compuesto el calcio, ya sea por la misma detección de la composición del cálculo, cuando se evalúa o se puede tomar la muestra de allí, o también por el examen, indirectamente también por el examen de orina de 24 horas. Entonces el exceso, bueno, en este caso si encontramos cálculos por oxalato de calcio, uno puede tener algunos fármacos que podrían ayudar. En el caso, pues estos estén asociados a hipercalciuria, como las tiazidas, o si el pH urinario es bajo o hay una hipocitraturia, pues el citrato de potasio, ¿no? También el allopurinol en el caso de que haya una hiperuricosuria asociada. En los cálculos de ácido úrico igual, ¿no? Hay que alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio, citrato de potasio, o el allopurinol si es que es secundaria también a la presencia de ácido úrico excesivo en la orina. Muy bien, los de cistina pues son cuadros genéticos y bueno, en estos pacientes sí hay medicamentos como para prevenir la recurrencia de estos cálculos, la de penicilamina, tiopromina y el citrato de potasio que también permite ayudar a la alcalinización de la orina. Y finalmente los cálculos de Struvita, que bueno, idealmente aquí hay que manejar aquellas infecciones que están asociadas con la formación, ¿no? De este tipo de cálculos. Habíamos mencionado de que ciertas infecciones por gérmenes, entonces hay que controlar primero eso, ¿no? Como enfermedades subyacentes. Muy bien. Pero muy aparte de esta medicación y del manejo de la enfermedad de fondo, pues no hay que olvidar de que en todos, definitivamente, los cambios en el estilo de vida, la ingesta adecuada de líquidos y las medidas dietéticas son el pilar del tratamiento de los cálculos. Aquí esto para mencionar, bueno, en los cuadros agudos donde se evidencia un cólico nefrítico, aquellos pacientes que llegan a la emergencia por un dolor intenso, asociado en este caso a un cálculo, el manejo sigue siendo la analgesia, ¿no? Y los de primera línea son los AINES como tratamiento inicial en el manejo del cólico nefrítico. Sin embargo, hay que tener precaución cuando cuando la persona ya tiene una función renal alterada. Por otro lado, dentro de otros analgésicos, en el caso los AINES no estén contraindicados, ya sea por reacciones alérgicas o porque tiene de repente ya una enfermedad renal de fondo que podría empeorar su situación, entonces podríamos pasar a otros analgésicos como el metamizol, la pentazocina o el tramadol, que ya serían en este caso estos dos últimos derivados opioides. El tratamiento expulsivo médico, en aquellos en los cuales intenta eliminar el cálculo sin tener la necesidad de ir a una cirugía, un tratamiento quirúrgico, pues se puede realizar mediante medicamentos que promuevan la relajación de los músculos lisos a nivel de los uréteres. Y esos son, por ejemplo, los alfa bloqueantes como la tamsulosina y calcentogonistas como nifedipino, ¿no? Que permiten relajar el músculo liso de los uréteres para intentar eliminar los cálculos, ¿no? También podría usarse los corticoides, pero agregados a alguno de estos medicamentos. Nunca usar los corticoides solos, ¿no? Siempre tiene que haber su asociación. Esto básicamente lo único que implicaría es disminuir el edema local, pero los alfa bloqueantes o los gasanonitas permiten la relajación de músculo, entonces ambos potenciarían el efecto para mejorar la extracción, bueno, en la eliminación del cálculo, ¿no?
Muy bien, entonces, ya, un poco ya para ir terminando la presentación. Estos son algunos esquemas que vi, me parecieron interesantes. Aquí este es un esquema más que todo por el tema de un manejo médico, en las cuales cuando se encuentra un primer episodio de cálculo renal, medidas dietéticas, ingesta de líquidos, al menos para que el volumen urinario sea de 2,5 litros al día, y se hace un seguimiento, ¿no? De 6 a 12 meses. Si no hay mayor crecimiento, este seguimiento puede hacerse cada año. Pero cuando hay una recurrencia, obligatoriamente entramos a hacer el estudio metabólico, ¿no? Como habíamos mencionado, que implica exámenes de orina, tanto simple, urocultivos, exámenes de orina de 24 horas y también exámenes sanguíneos para buscar también factores asociados como principalmente trastorno metabólico. Muy bien, una vez de que uno haya evaluado estos factores de riesgo asociados a la formación de cálculos mediante estas pruebas, uno puede encontrar eh, que de repente solamente es cuestión de seguir manejando la dieta, ¿no? Porque hay personas de que persisten con los trastornos dietéticos, de que te dicen, ¿no? Que hemos continuado, que he comido, he seguido comiendo, tomando mi gaseosa, he seguido comiendo demasiada sal. Y bueno, entonces hay que insistir en de que eso deben controlarlo, ¿no? Entonces, las medidas dietéticas, si persisten alteradas, hay que repetir, repetir para que eso lo puedan controlar. Pero si ya encontramos ciertas alteraciones al estudio metabólico de la orina, entonces uno ya muy aparte le puede dar por allí alguna medicación para tratar de ayudar, ¿no? Muy aparte de la dieta, ¿no? En el caso de hipercalciuria puede agregarse tiacidas, de la hiperuricosuria puede agregarse alopurinol. Cuando hay una hipocitraturia, el citrato de calcio, una hiperoxaluria, también citrato de calcio, la dieta. Y bueno, eh, aquí también en este otro esquema, ya un poco sobre la parte quirúrgica. Normalmente los cálculos de 5 milímetros o menos eh, son eliminados espontáneamente, requieren solamente de repente mayor actividad física y una ingesta de agua abundante para tratar de expulsarlos, ¿no? Aquellos cálculos entre 5 y 10 milímetros son cálculos que ya podrían generar dificultades para su extracción, pero se pueden intentar el tratamiento expulsivo médico antes mencionado. Sin embargo, ya los cálculos de 10 milímetros para arriba son cálculos que normalmente ya el urólogo tiene que ver de alguna manera cómo poder extraerlos, porque estos cálculos sí definitivamente no van a eliminarse. Entonces, allí ya con los colegas de urología uno ya se apoya también para poder ayudar a estos pacientes a la eliminación de estos cálculos, que son ya de tamaño mucho más grandes. Y bueno, existen algunas medidas que los colegas hacen, ¿no? En este caso los cálculos por calcio. Si son todavía menores de 2 centímetros, se puede realizar lo que es la litotripsia extracorpórea. Si son más de 3 centímetros, aquí lo que se hace es una nefrolitotomía percutánea con o sin la litotripsia extracorpórea. Y para los cálculos que se encuentran ya en los uréteres, si está en la parte superior del uréter, lo que se puede hacer todavía es volverlos hacia la pelvis y de ahí hacer la litotripsia extracorpórea. O lo otro es cuando ya los cálculos están más descendidos o ya cercanos más hacia la vejiga, lo que se hace ahí es la extracción directa, ¿no? Del mismo, en este caso, con o sin la intervención de tratamiento láser. En los cálculos que son los cálculos de Struvita, esos cálculos coraliformes grandes que habíamos visto que ocupan todo la pelvis renal, los cálices renales, pues esos definitivamente necesitan una extracción quirúrgica mediante una nefrolitotomía percutánea, ¿no? Y también aquí puede o no usarse la litotripsia extracorpórea. Los cálculos de cistina, también una nefrolitotomía percutánea y los cálculos de ácido úrico también, bueno, en este caso se puede usar lo que es la litotripsia extracorpórea.
Y este último cuadro es donde se también, ¿no?, parte del tratamiento que los médicos de urología también pueden, hacen, ¿no? ¿No? Con las diferentes modalidades, ¿no? La litotripsia, la nefrolitotomía percutánea, ¿no? Para cálculos que son mucho más grandes, ¿ya? Bien, entonces, eso creo que la última, sí. No sé si el público tendrá alguna pregunta al respecto. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Sí, para darle unos minutos para que puedan ponerlas sus preguntas en el chat, ¿podía indicarnos alguna recomendación final, por favor? Muy bien, la recomendación en sí es básicamente de que, si bien es cierto, la prevención de la formación de cálculos implica de que haya una menor sobresaturación de ciertos solutos en la orina, es importante entonces, de base, lo que había mencionado, ¿no? La parte dietética y estilos de vida. Entonces hay que tomar una adecuada ingesta de líquidos, ¿no? De al menos 2,5 litros de agua diaria, y que la persona, pues, mantenga en actividad, ¿no? Evitar el sedentarismo y no emplear suplementos, ya sea, bueno, no sé, suplementos de calcio, vitamina C, solamente que sean indicados pues cuando hayan tenido alguna comorbilidad, tengan algún déficit, ¿no? Evitar automedicarse en sí con suplementación que puede ser innecesaria y que más que ayudarlos, bueno, podría conllevar más bien a estos riesgos, ¿no? Ok, doctor, muy claro su exposición. Al no haber ninguna pregunta en el chat, queremos agradecer especialmente al doctor Miguel Marquina por su claridad y compromiso y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. También gracias a todos ustedes por acompañarnos, por sus preguntas y comentarios y la participación activa en la sesión. Le recomendamos que esta exposición estará disponible para su visualización en nuestro canal de YouTube. Le invitamos a visualizarlo y suscribirse para acceder a más contenidos como este. Nos despedimos por ahora, esperemos que contamos con su presencia en las próximas capacitaciones. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, buenas tardes.